Bienvenidos un día más a vuestro refugio predilecto, el lugar donde las telenovelas turcas cobran vida y sus estrellas nos hacen vibrar el corazón. Hoy, párense para un tsunami de emociones. La noticia que traemos hoy es de esas que paralizan el mundo digital, de esas que incendian las redes sociales y de esas que nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, la posibilidad de una boda de ensueño se cierne sobre nosotros. Sí, lo habéis leído bien, campanas de boda podrían estar a punto de sonar. Can Yaman y Demet Özdemir, un anillo, un evento, una chispa que podría encender el fuego del amor eterno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de especulaciones, de que analicemos cada detalle con lupa, de que desentrañemos los rumores más jugosos y de que os revelemos todo lo que hemos podido averiguar hasta el momento, quiero recordaros algo crucial. Si aún no habéis sucumbido al encanto de nuestro canal, y no os habéis unido a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas, ahora es el momento. Suscribíos ya mismo y activad la campanita. ¿Por qué? Porque aquí, en vuestro canal favorito, somos los primeros, los más rápidos y los más exhaustivos a la hora de traeros todas las novedades, los chismes más sabrosos y los análisis más profundos sobre vuestras series y actores predilectos. No os perdáis ni una sola exclusiva. ¡Vamos allá! Así pues, hablemos de lo que realmente os ha convocado hoy, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan imágenes de pasión desbordante, de química electrizante, de miradas que lo dicen todo. Dos actores que conquistaron nuestros corazones con su interpretación en la inolvidable Erkenzicus, Pájaro Soñador, y que desde entonces nos han mantenido en un estado de dulce incertidumbre, preguntándonos incansablemente si esa magia que vimos en pantalla era simplemente producto de una actuación brillante, o si existía un vínculo mucho más profundo y real. La realidad es que tras el emocionante final de Erkenzicus, ambos actores decidieron tomar caminos separados, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Can Yaman, impulsado por su ambición y su talento, se aventuró en proyectos internacionales, buscando nuevos desafíos y oportunidades en países como Italia y Hungría, donde su popularidad se disparó aún más. Demet Özdemir, por su parte, optó por continuar su carrera en Turquía, cosechando éxitos aún mayores con nuevas y aclamadas series que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Durante este tiempo ambos actores han tenido relaciones sentimentales con otras personas, algunas de ellas ampliamente publicitadas y otras mantenidas en la más estricta intimidad. Pero seamos sinceros, en lo más profundo de nuestros corazones de fans incondicionales, siempre hemos albergado una pequeña, pero persistente, esperanza de que esos caminos, tarde o temprano, volverían a cruzarse. Y es que la química que existía entre Can y Demet era, sencillamente, innegable. Desde el primer capítulo de Erkenzicus, la pantalla se iluminaba con una energía especial, una fuerza magnética que emanaba cada vez que ellos dos compartían escena. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, sus gestos sutiles, todo transmitía una conexión profunda, una complicidad que iba mucho más allá de la mera interpretación de un guión. Como era de esperar, los rumores no tardaron en florecer, alimentados por la sed de noticias de los fans y por la propia ambigüedad de los actores. Que si estaban saliendo en secreto, que si eran solo amigos, que si se llevaban fatal en la vida real, un torbellino de especulaciones que, lejos de disiparse, alimentaban aún más nuestra curiosidad insaciable. Pero, ¿qué ha provocado ahora esta nueva oleada de rumores sobre una posible boda, este terremoto sentimental que ha sacudido los cimientos del fandom Candem? Pues bien, todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando Demet Özdemir fue captada por los paparazzi luciendo un anillo, digamos, bastante sospechoso, en su mano izquierda. No se trataba de un anillo cualquiera, sino de una joya discreta pero elegante, con un diseño minimalista pero sofisticado, que a primera vista, recordaba vagamente a un anillo de compromiso. Las alarmas saltaron inmediatamente, desatando una histeria colectiva en las redes sociales. ¿Quién le había regalado ese anillo? ¿Era una señal inequívoca de que Demet estaba a punto de dar el gran paso y comprometerse con alguien? Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios, teorías conspirativas y análisis exhaustivos del famoso anillo. Algunos fans, basándose en su profundo conocimiento de la vida de Demet, aseguraban que se trataba de una joya antigua, una reliquia familiar transmitida de generación en generación. Otros, con un espíritu más optimista y romántico, afirmaban que era un regalo de un nuevo pretendiente, una diem. Irador secreto que había logrado conquistar el corazón de la actriz.
Pero la teoría que más fuerza cobró, la que más ilusión despertó entre los fans acérrimos de Candem, como se conoce cariñosamente a la pareja en las redes sociales, era, sin lugar a dudas, la siguiente: el anillo era un regalo de, ¿adivinad quién? Sí, de Can Yaman. Y es que curiosamente Can Yaman también ha estado en el centro de la atención mediática en las últimas semanas, aunque por motivos aparentemente diferentes. Tras su breve y muy publicitada relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, el actor parece haber adoptado un perfil mucho más bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han publicado recientemente fotografías de Can en las que se le ve, agarrad vuestras sillas, en una joyería. Y no en una joyería cualquiera, sino en una de las más exclusivas y lujosas de Estambul, un establecimiento famoso por sus espectaculares anillos de compromiso, diseñados para celebrar los romances más épicos y duraderos. ¿Simple coincidencia? Puede ser. Pero para los fans de Can y Demet, esta serie de casualidades entrelazadas no hacen más que alimentar la esperanza de que algo, una chispa, una conexión secreta, se está cociendo entre ellos. Y es que aunque ambos actores han negado en repetidas ocasiones tener una relación sentimental, insistiendo en que solo les une una bonita amistad, hay ciertos detalles, ciertas señales sutiles, que no podemos ni queremos ignorar. Por ejemplo, hace poco Can y Demet coincidieron en un evento público en Estambul, una gala benéfica organizada por una importante fundación. No posaron juntos en la alfombra roja, ni se les vio interactuar directamente frente a las cámaras. Sin embargo, algunos testigos presenciales aseguran haberlos visto intercambiando miradas cómplices y sonrisas discretas durante la noche, como si estuvieran compartiendo un secreto que solo ellos dos conocían. Además, ambos publicaron fotografías del evento en sus respectivas cuentas de redes sociales, y algunos fans, con su aguda capacidad de observación, notaron que el fondo de una de las fotos de Can era sospechosamente parecido al fondo de una de las fotos de Demet. ¿Se encontraban en el mismo lugar al mismo tiempo? Todo parece indicar que sí. Otro detalle que ha llamado poderosamente la atención de los fans es que, últimamente, Can y Demet han vuelto a seguirse mutuamente en Instagram. Sí, después de un periodo de tiempo en el que ambos habían dejado de seguirse, por motivos que solo ellos conocen, parece que han decidido retomar el contacto en la popular red social. ¿Significa esto algo concreto? No lo sabemos con certeza, pero desde luego es una señal de que al menos existe una buena relación entre ellos, una amistad que ha sobrevivido al paso del tiempo y a la distancia física. Pero volvamos al tema central de nuestra investigación, el anillo. ¿Es realmente un anillo de compromiso? ¿Es un regalo de Can Yaman para Demet Özdemir? La verdad es que por el momento no tenemos una respuesta definitiva a estas preguntas cruciales. Pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que Demet ha lucido el anillo en varias ocasiones, tanto en eventos públicos de gran repercusión mediática como en su vida cotidiana, lo que sugiere que la joya tiene un significado especial para ella, un valor sentimental que va más allá de su belleza estética. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son personas muy reservadas y celosas de su intimidad en lo que respecta a su vida privada. No les gusta airear sus relaciones sentimentales a los cuatro vientos ni dar explicaciones públicas sobre sus decisiones personales. Por lo tanto, es muy probable que si realmente están juntos y planean dar el gran paso, prefieran mantenerlo en secreto hasta que estén completamente seguros y listos para compartirlo con el mundo. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? ¿Veremos a Can y Demet caminando juntos hacia el altar, sellando su amor con una ceremonia de ensueño? ¿Nos sorprenderán con un anuncio inesperado, revelando que han estado saliendo en secreto durante todo este tiempo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que estaremos aquí, en vuestro canal favorito, atentos a todas las novedades, a cada rumor, a cada señal que pueda darnos una pista sobre el futuro de esta pareja que tanto nos apasiona. Y por supuesto seguiremos soñando con ese reencuentro romántico que tanto anhelamos, con esa confirmación oficial que nos haga estallar de alegría. Porque seamos honestos, Can y Demet son una pareja que nos ha robado el corazón desde el primer momento. Su química en pantalla es innegable, su conexión trasciende la simple interpretación de un papel, y su historia, aunque llena de altibajos, nos ha mantenido en vilo durante años. Y aunque hayan seguido caminos diferentes, aunque hayan tenido otras relaciones, siempre quedará en nosotros la esperanza de que esos caminos vuelvan a unirse, de que el destino les depare un final feliz digno de un cuento de hadas moderno.
Y quizás, solo quizás, ese anillo misterioso sea la prueba de que el destino tiene planes especiales para ellos, de que su historia de amor aún no ha terminado de escribirse. Así que, para recapitular, tenemos a Demet luciendo un anillo misterioso que recuerda a un anillo de compromiso, a Cam visitando joyerías exclusivas famosas por sus diseños románticos, a ambos coincidiendo en eventos públicos y volviéndose a seguir en las redes sociales, a testigos que aseguran haberlos visto intercambiando miradas cómplices. Sumemos a todo esto la química innegable que existe entre ellos y su habitual discreción en lo que respecta a su vida privada. Todo esto, al ser combinado, nos da como resultado una gran interrogante, una incógnita fascinante. ¿Boda a la vista o simple coincidencia? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos soñando, analizando cada detalle con lupa y compartiendo nuestras teorías con vosotros, nuestros adorados fans. Y ahora, queridísimos detectives del amor turco, llegamos al final de este vídeo cargado de emoción, especulación y esperanza. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado prepararlo para vosotros. Ahora, queremos saber vuestra opinión sincera. ¿Creéis que Can y Demet están juntos en secreto? ¿Pensáis que el anillo es un regalo de Can para Demet? ¿Os gustaría verlos casados y felices para siempre? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Nos encanta leer vuestras teorías, conocer vuestros puntos de vista y compartir vuestra pasión por esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Y por último, pero no menos importante, os recordamos que si os ha gustado este vídeo, si os ha entretenido, si os ha hecho soñar un poquito, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros a nuestro canal para no perderos ni una sola de nuestras novedades. Activad la campanita para recibir todas las notificaciones y ser los primeros en enteraros de todo lo que pasa en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por vernos, por compartir vuestra pasión con nosotros y por formar parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el amor turco os acompañe.